Allá por el 2007, tras el fracaso rumbo a Alemania 2006, los hinchas de la selección peruana nos preparábamos para otro calvario psicológico acompañando incondicionalmente a la bicolor. Luego de la Copa América de Venezuela de ese año, donde quedamos séptimos, algo que suena algo lejano luego de 5 Copas Américas en 14 años, entre los 5 mejores del continente, la Federación Peruana de ese entonces, dirigida por Manuel Burga, decidió poner a cargo del equipo de todos a José Guillermo del Solar, en reemplazo de Julio César Uribe. El popular Chemo, entre el 2007 y el 2009, lapso que duraron las clasificatorias a Sudáfrica 2010, convocó a aproximadamente 61 jugadores, 4 arqueros, 19 defensas, 23 mediocampistas y 15 delanteros, con los cuales coronó el peor proceso de una selección nacional a un mundial desde que se juega en el formato todos contra todos. La cosecha de puntos fue desastrosa, y la canasta con la que terminó el equipo de Chemo estaba repleta. En 18 partidos jugados sumamos solo 13 puntos, es decir, 3 partidos ganados, 4 empatados y 11 perdidos. De local hicimos los 11 puntos, pues de visita no ligamos ni una. Nos comimos 4 goleadas fuera de Lima. Solo pudimos anotar 3 goles a favor fuera del Perú, y uno de ellos solo sirvió para hacer más épica la clasificación de Argentina a Sudáfrica 2010. Hasta Diego Maradona nos gritó el gol y se volvió loco en medio de una noche lluviosa en Buenos Aires. En esa época, el solo hacer un gol, independientemente de si sirviera para algo o no, era tan celebrado como una victoria. Y no era para menos, en los 18 partidos que jugamos, solo anotamos 11 goles y nos metieron 34. Es decir, teníamos un promedio de 0.6 goles a favor y 1.8 goles en contra por cada partido. Allí era difícil ser hincha de la selección peruana. Eran épocas de goleadas y escándalos. Comprar un periódico deportivo en ese entonces te podría salir con oferta por un periódico de espectáculos. Así estaba la cosa. Hubo una serie de spots televisivos de una marca de chocolates que representaba bien este oscuro capítulo de la selección peruana. Cañonazo presenta: la vida es como el fútbol. Sal a tu balcón, que me muero de amor Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hoy vamos a repasar qué fue de la vida de los principales artífices de esa campaña, que, por obra de Dios y el trabajo de Gareca, ya suenan muy lejana. Empecemos con el entrenador, José Guillermo del Solar. Muchos años después de la nefasta campaña, reconoció que fue un error asumir el puesto para el cual, en sus propias palabras, no estaba preparado. ¿Volverías a dirigir la selección peruana? No, yo no, sinceramente. No. La experiencia fue tan negativa que yo sinceramente no me metería nuevamente en un sitio así. Entonces yo noté que no fui capaz de lograr ese compromiso de los futbolistas y sinceramente para mí fue un golpe muy duro, ¿no? El no lograr eso en los futbolistas, en el sentimiento de venir a jugar con un compromiso claro por un objetivo claro. Al final podrás conseguir el objetivo o no, pero sí el tratar de ser profesional al 100% para intentar buscar eso, ¿no? Actualmente, y tras sentenciar que no dirigiría a Perú nunca más, es el entrenador de la Universidad César Vallejo, donde se ha sabido consolidar y donde él mismo ha reconocido que se siente muy tranquilo. Respecto a los arqueros de ese equipo, hablaremos de 2 en particular, Lau Butrón y Diego Penny. Ambos alternaron la portería de la bicolor, que terminó comiéndose 34 goles. Lau Butrón, el principal arquero de la era de Chemo, actualmente se encuentra retirado del fútbol. Tras una dura campaña con Alianza Lima en el 2020, el arquero decidió dejar el fútbol y se dedica a ser panelista deportivo en el programa A Presión Radio. Diego, el Flaco Penny, es jugador de Alianza Atlético de Sullana. Al igual que Butrón, tras la época Chemo salió campeón un par de veces en el fútbol peruano y actualmente es el portero del Vendaval del Norte. En cuanto a los principales defensas de la era de Chemo, hablaremos de 10 en particular. El primero es Guillermo El Chicho Salas, quien jugó un par de partidos en la época Chemo, siendo uno de los más recordados el que tuvo en el empate en el Monumental ante Brasil. El Chicho, ya retirado del fútbol en el 2012, con el León de Huánuco, actualmente es parte del comando técnico de Carlos Bustos en Alianza Lima. El segundo defensor es Walter El Pacho Vilches, un férreo defensor y constante convocado por Chemo del Solar, que está cerca del retiro. Con casi 40 años no tiene equipo actualmente. Desde las eliminatorias a Sudáfrica, Pacho tuvo una experiencia internacional en el Chivas de Norteamérica en el 2013, y luego de ello militó por diversos equipos de provincia nacional, como el UTC, Real Garcilaso, Copsol, entre otros.
Alberto "El Mudo" Rodríguez, de un paso discreto por la selección de Chemo, pese a que estaba en el mejor momento de su carrera, actualmente se encuentra sin club y entrena relegado en La Videna por diversas lesiones que lo alejaron del fútbol. Juan Manuel "El Loco" Vargas, quizá el mejor de aquella selección, tuvo momentos gloriosos, pero hoy su carrera llegó a su fin. Tras un inicial épico, pero finalmente desilusionante retorno universitario de deportes en el 2017, en el 2018 decidió colgar los chimpunes y cerrar su etapa como futbolista. Hamilton "El Cholo" Prado fue lateral del equipo de Chemo. Se retiró del fútbol en el 2015 cuando jugaba para el León de Huánuco y actualmente es el entrenador de la Bella Esperanza que participa en la Copa Perú. Carlos "El León" Zambrano es uno de los pocos de nuestra lista en tener una vigencia en la selección peruana. El Kaiser actualmente juega en Boca Juniors e incluso ha sido parte del equipo de Ricardo Gareca durante las eliminatorias a Qatar 2022. Norberto "Ñol" Solano es otro que sigue ligado a la selección peruana. Desde su retiro en el 2012, jugando para el Hartlepool United, fue entrenador de Universitario de Deportes y actualmente es parte del comando técnico que dirige Ricardo Gareca. Paulo de la Asa juega actualmente en el Atlético Grau de Piura. Desde el proceso de Chemo tuvo 2 experiencias internacionales, una en Israel y otra en China. Luego de ello, y ya bordeando los 40 años, el Pitbull ha militado solo en el fútbol peruano. Santiago Acaciete es uno de los capitanes sin banda de la selección de aquella época que se retiró del fútbol en el 2014 en su amado Cienciano del Cusco. Su última participación en la selección peruana fue aquella Copa América del 2011, donde con Marcarián conseguimos el tercer lugar. John Tyson Galiquio dejó el fútbol en el 2018 jugando para el Cerrato Pacasmayo. Su última participación con la selección peruana fue por allá en el 2012, en la derrota 4-2 en el Centenario ante Uruguay. Empecemos con los 6 mediocampistas que queremos recordar de ese equipo de Chemo. Juan "El Pulpo" Jayo llegó a jugar 3 partidos de esas clasificatorias a Sudáfrica 2010. Se retiró futbolísticamente en el 2012 jugando para Alianza Lima. Actualmente tiene el título de entrenador de fútbol y es el gerente de su propia empresa en el ámbito de plásticos de nombre Macedat JD. Carlos Lobatón jugó solo 2 partidos en la era de Chemo del Solar en esas clasificatorias. También es otro de los jugadores de esta lista que ya está en el equipo de los retirados. Él colgó los chimpunes en el 2020 jugando y campeonando con Sporting Cristal. Actualmente es coordinador de fútbol del primer equipo que es liderado por Roberto Mosquera. Yosemir Bayón, por su parte, jugó 6 partidos de la era Chemo. Él se integró al equipo cuando ya estábamos eliminados. Actualmente es el capitán de Alianza Lima y por su actual nivel incluso ha vuelto al radar de Ricardo Gareca. Luis Cachito Ramírez, al igual que Bayón, se unió a la selección de Chemo cuando ya estaban eliminados. Aún así jugó 6 partidos. Actualmente es jugador de Sport Boys del Callao y fue uno de los líderes de la histórica campaña que tuvo el equipo porteño en el 2021, clasificando un torneo internacional luego de más de una década. Roberto Chorrellano Palacios se retiró en el 2012 jugando para Sporting Cristal. Jugó 6 partidos de aquella época Chemo, donde cerró su etapa con la selección peruana. Reiner Torres se retiró en el 2016 jugando para el Sport Boys, uno de los que más jugó con Chemo del Solar, sumando 12 partidos de aquellas clasificatorias. Actualmente es un entrenador de fútbol. Pasemos a los delanteros de la época de Chemo. Daniel "El Bombarderito" Chávez fue una de las promesas del fútbol peruano en las que Chemo del Solar confió. Jugó 17 partidos y logró marcar un gol. Actualmente juega en la Liga 2 del Perú, en el Cultural Santa Rosa. Hernán "El Charapa" Rengifo, junto a Chávez, fue uno de los goleadores del equipo de Chemo, recordado por anotar en la victoria ante Uruguay y Lima y por poner el empate transitorio en el Monumental de Buenos Aires ante Argentina. Actualmente es el delantero del ADT de Tarma de la Liga 1 del fútbol peruano. Piero "El Zorrito" Alba es ya un exfutbolista peruano. El delantero dejó el fútbol en el 2015 cuando jugaba para Cienciano del Cusco. En el camino a Sudáfrica 2010 anotó un gol. Claudio Pizarro fue y sigue siendo el jugador peruano más exitoso en el extranjero, al punto de ser considerado como una leyenda viva del fútbol por la FIFA. El bombardero se retiró en el 2020 tras salvar a su amado Werder Bremen del descenso en la Bundesliga. Actualmente es embajador de la marca del Bayern Múnich. Johan "El Cholo" Fano fue quizá el autor del grito de gol más recordado de los inicios de la primera década del siglo XXI ante Argentina. Se retiró del fútbol en el 2018 jugando por el Sport Boys y hace poco fue director interino de las Águilas Doradas de la Primera División de Colombia.
Jefferson La Foquita Farfán fue uno de los jugadores que fueron borrados de la época de Chemo tras el escándalo tras el empate 1-1 en Brasil. Actualmente es jugador de Alianza Lima, donde fue campeón en el 2021. Pese a sus lesiones, sigue siendo considerado como importante para Ricardo Gareca. Cerramos nuestra lista con Paolo Guerrero, quizá uno de los que pasó más desapercibidos de aquella campaña de las clasificatorias 2010. Actualmente se encuentra recuperando de una lesión que lo alejó del fútbol por muchos meses. Se convirtió en el goleador histórico de la selección peruana. Sin duda ha sido una larga lista, pero déjanos en los comentarios a qué jugador que no hayamos mencionado recuerdas de la época de Chemo del Solar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido.